Y ahora le damos el espacio a la licenciada María Noel Anchorena. Ella es licenciada en Psicología, es MBSR Certified Teacher por el Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, MBSR Teacher Trainer y Supervisor, es la directora de la formación de instructores en MBSR para Latinoamérica, en colaboración con la Universidad de Brown, y es la directora de la Sociedad Mindfulness y Salud de Buenos Aires. Nos va a hablar de Mindful Practice, la práctica atenta y consciente de la profesión. María Noel, un gusto y un honor que estés aquí. Gracias. Gracias a vos, Jorge, y a todos los que organizaron. Te lo dije en privado y te lo digo públicamente, es un trabajo inmenso el que viene haciendo hace muchos meses, soy testigo, así que gracias por generar estos espacios de intercambio y de diálogo. Feliz de poder compartir y colaborar en este ratito. Voy a estar consciente del tiempo también y voy a tratar de achicar un poquito para tener tiempo y cerrar a tiempo, ¿sí? Voy a hacer lo posible. Te pido si me habilitas para... ya puedo compartir pantalla, buenísimo. Ahí voy a estar compartiendo. Ahí estamos. Bien. Entonces, como decía Jorge en la presentación, vamos a estar hablando de la práctica profesional, la práctica médica consciente, ¿sí? La traducción es de Mindful Practice, ¿sí? La palabra mindful es difícil de traducir, pero vamos a ponerle de esa manera. Entiendo, Jorge, también ya hablaron bastante de burnout y de las consecuencias también, hablaron bastante de mindfulness también, como hablé con Jorge, entonces yo voy a ir como sumando a todo lo que se dijo y no repitiendo, entonces voy a ir editando mi presentación sobre la marcha, lo que yo tenía, ¿sí? Y quiero entonces pasar directamente a pensar en entendiendo el burnout, entendiendo las consecuencias, entendiendo lo extendido que está en la población, comprendiendo el estado de despersonalización, el desgaste que genera, las conductas desadaptativas y el sufrimiento, dicho de otra manera y en tantas expresiones. ¿Qué pasa con la posibilidad de integrar la práctica de mindfulness y las prácticas contemplativas y una mirada contemplativa en la medicina? Y voy a intentar unir como estas dos como vertientes, ¿no? De la medicina y de la práctica y mindfulness. ¿Y qué pasa cuando se integran? Sí, hay distintos estudios que dan cuenta de entrenamiento de profesionales en mindfulness, ¿sí? Y lo que se ve es que promocionan una mayor autoconciencia, ¿sí? Las distintas formas de desarrollar mindfulness lo que hacen es, primero que nada, desarrollar una mayor autoconciencia. ¿Y qué es lo que permite una mayor autoconciencia en los profesionales de la salud? Descubrir una manera diferente de estar en contacto y de relacionarse con la experiencia y con los desafíos de su trabajo. Ampliar recursos y estrategias de afrontamiento para una mayor efectividad profesional. Acá yo me salté un montón de la presentación que tenía, ¿no? Pero iba a hablar también de la dinámica entre recursos y demandas, ¿sí? Y cómo el estrés y el burnout, y tan claro como le explicó Julio también en la presentación anterior, la importancia de desarrollar recursos para poder hacer frente a las demandas de una manera diferente y de equilibrar esa balanza que suele estar muy desequilibrada, ¿sí? Y aumenta la satisfacción personal. Entonces, lo que se empezó a ver es qué importante es desarrollar habilidades de autoconocimiento para un mayor autocuidado. ¿Y por qué? Porque en realidad el autoconocimiento es esencial para la expresión y la aplicación de valores en la práctica profesional, ¿sí? Y quiero marcar la palabra valores, ¿no? Como en la medida que empezamos a estar más en contacto con nosotros, con nuestra intención, con nuestra vocación, con aquello que nos mueve, con la motivación que nos conecta al sentido de lo que estamos haciendo, podemos aplicar más valores, pero para estar en contacto desde ese lugar, y no solamente el operativo de estar trabajando, hace que podamos entonces desarrollar mayor empatía, compasión, paciencia, aceptación, autenticidad, acompañamiento y cuidado integral, ¿sí? Entonces, para cualquier profesional que esté escuchando esta charla en cualquier momento de cuando sea, ¿no? Como la invitación es que pueda no solamente escuchar una presentación, sino escucharse a sí mismo mientras escucha esta presentación. Mi invitación es que las palabras que voy a decir y que quiero compartir es que puedan ser como
posibilidad de introspección, de a ver qué me pasa a mí con esto, a ver qué siento más allá de los conceptos que puedo estar compartiendo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas de formación y de entrenamiento le hemos dedicado a desarrollar actitudes y valores para la práctica profesional? ¿Sí? Y piensen en su carrera, piensen en las materias, piensen en las horas que le dedicaron, en sus formaciones de residencia, de posgrado, cualquiera sea su rol como profesional de la salud, no solamente médico, estoy pensando. Y las preguntas que surgen es cómo se aprenden, si se pueden entrenar, si se pueden forzar, cómo hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo hacer esta integración de estas cualidades y valores? ¿Sí? Y lo que hace muchos años empecé a investigar es cómo mindfulness y compasión pueden promover esta mayor autoconciencia y autorregulación que promueve el aumento de estas cualidades. ¿Sí? Entonces acá sí voy a pasar, que es mindfulness para no repetir, ¿sí? Sé que ustedes ya han trabajado mucho con esto en estas jornadas, pero sí me quiero ir acá, ¿sí? Sabiendo ya lo que es mindfulness y esta cualidad de presencia deliberada, con cualidades de aceptación, de amabilidad, de receptividad amorosa en el encuentro con la experiencia, de no juicio. ¿Qué pasa cuando se integra? Ahí es donde nace la práctica médica consciente, alguien que tiene mucho que ver con esto, y les dejo estos nombres para que quien quiera como seguir investigando pueda ir por ahí. Es Ronald Epstein, si él es profesor de medicina familiar, psiquiatría, oncología, en el Centro Médico de la Universidad de Rochester, en Nueva York, en Estados Unidos. Además tiene un área de investigación en una clínica donde justamente investiga cómo se puede mejorar la comunicación entre médicos, pacientes y los familiares y los seres queridos. Está muy abocado desde hace varios años ya a trabajar este aspecto dentro de la medicina junto con Michael Krasner, es otro nombre también que se los dejo que por ahí puedan como investigar si quieren, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice Ronald Epstein? Dice, ¿qué es el mindful practice o la práctica médica consciente? Mindfulness en medicina se refiere a la habilidad de estar consciente, be aware, es lo que él dice, ¿sí? En el momento presente, deliberadamente con la intención de brindar un mayor cuidado al paciente y de ejercer un mayor autocuidado como médicos, ¿sí? Entonces fíjese cómo integra la definición de mindfulness, pero con una vuelta en la intención que mueve a la persona, al profesional, a practicar, ¿no? Y cómo está el mejor cuidado al paciente y el mayor autocuidado de los médicos. Y acá es algo para preguntarnos, ¿no? ¿Qué prioridad, qué espacio, cuánta conciencia tenemos como profesionales de la salud el ejercer nuestro autocuidado, ¿sí? Cuando estamos practicando cualquier práctica que hagamos, medicina o cualquier otra de cuidado hacia otros? Mindfulness se encuentra en el corazón de las habilidades y competencias clínicas. Y es interesante cómo lo presenta ya, ¿no? No es algo que hace solamente para sí mismo y que puede mejorar su calidad de vida, que por supuesto que sí, sino que además está en el corazón de habilidades y competencias clínicas para ejercer su profesión. Y que también trae que es posible desarrollar esta capacidad de autoconciencia que lleva a mayor autocuidado y mayor conciencia en la tarea llevada a cabo diariamente, ¿sí? Entonces, esta toma de conciencia de los juicios, de los procesos mentales, emocionales y físicos durante las demandas y situaciones cotidianas, otra forma de decir cómo mindfulness influye en el día a día en la práctica médica, favorece la toma de conciencia de todos estos procesos, ¿sí? Y en la medida en que son reconocidos, se genera la posibilidad de manejarlos de manera diferente. Entonces, lo que se vio en la investigación es la primera investigación que se publicó fue en la revista JAMA en el año 1999, fíjense que ya tiene un tiempo el desarrollo del Mindful Practice, y es el primer paper que se publicó, el primer trabajo que se publicó. ¿Qué se vio? Que esta capacidad de autorreflexión y de conciencia le permitía estar presente con el paciente, momento a momento, examinar sistemas de creencias y de valores. Yo acá, por una cuestión de tiempo, voy a nombrar esto, pero en cada ítem de esto abriría ventanas varias, porque solamente lo dejo acá. ¿Qué significa para cada uno examinar nuestros sistemas de creencias y de valores? Y cómo se ponen en juego, de qué manera automática, cómo impactan en la mirada que tenemos de las personas que llegan, de las realidades que traen, de las dificultades, ¿sí? Y cómo están en juego nuestros valores, ¿sí? Regular, manejar, gestionar emociones intensas o reconocer la incapacidad para manejar determinada emoción. Esto también me parece clave,
¿no? Poder aprender a gestionar las propias emociones y la intensidad que tantos momentos trae la profesión, y también un momento de conciencia y pausa para reconocer cuando no podemos, cuando no es posible, cuando por distintos motivos estamos desbordados o por algo particular con esa persona, con ese paciente, con esa realidad, y cómo hacer para pedir ayuda en esos momentos, ¿sí? Transmitir información y tomar decisiones complejas. Esto es algo que en mi trabajo con médicos, acompañándolos en el desarrollo de mindfulness, en su propia práctica médica, una de las cosas que escucho mucho es: no nos entrenaron, no nos formaron en habilidades de comunicación. Tenemos que dar noticias terribles, terribles. Y el momento de tener que abrir la puerta y encontrarnos con los familiares, con un padre, una madre, una pareja, y decirle lo que a veces le tenemos que decir, es un momento que tememos un montón, que no queremos que pase, que no sabemos qué hacer, que nos estresamos mucho y no tenemos herramientas para comunicar, ¿sí? Desarrollar aptitudes técnicas, fíjense que también está asociado a una conciencia en la práctica, y abordar asertivamente dificultades en los conflictos interpersonales, ¿sí? Entonces, este proceso de autorreflexión y autoconocimiento se desarrolla a través de la práctica de mindfulness. Y en este sentido se habla de 4 pilares de la práctica médica consciente, y se los quiero nombrar, ¿sí? Por supuesto, como les dije, hablaría mucho más de cada uno, pero quiero ser cuidadosa del tiempo, pero les quiero dejar estos 4 pilares. Uno de estos 4 pilares es la observación atenta. ¿Y a qué se refiere en este contexto? A ser capaz de observar sin hacer juicios en forma prematura que distorsionan o disminuyen la propia capacidad para comprender. Esto implica entonces poder monitorear los propios sesgos, pensamientos y emociones, observando al observador, observando al observado, ¿sí? Esto se asociaba mucho a la presentación que tenía preparada antes, que hablaba de los mecanismos de acción de mindfulness. Y uno era la capacidad de observar los propios procesos de la metacognición, ¿sí? Entonces hace mucho sentido este pilar si entendemos los mecanismos de acción como la metacognición. Entonces, fíjense que no es no tener juicios, no tener creencias, no tener sesgos, o que no haya emociones y pensamientos. No se trata de eso, porque a veces está ese prejuicio, ¿no? Que si practicamos mindfulness eso desaparece. No, no desaparece nada. Lo que ganamos es la conciencia de esos procesos. Y segundo, la conciencia de esos procesos y cómo esos procesos después impactan en nuestra percepción y en nuestras acciones. Acercamiento, alejamiento, apertura, reactividad, rechazo, apego, como quedarnos tomados en alguna situación y absorbidos por la manera en que estamos percibiendo. Entonces, poder notar eso es uno de los pilares centrales desde la práctica médica consciente. El segundo pilar de los 4 es la curiosidad crítica, y se refiere a dar la bienvenida y ser receptivo a una nueva información y datos, tener capacidad de sorprendernos, de ver novedades, desafíos, en lugar de cerrar y hacer cierres y juicios prematuros, o ser rígidos, ¿sí? Muchas veces puede ser visto uno, visto todos, ¿no? Como que la mente tiende como a cerrar, a simplificar, que es automático, no hay nada ni deliberado en hacerlo, ni una mala intención, simplemente funcionamos así. Entonces tener la disposición de todo el tiempo cultivar curiosidad hacia lo que estoy escuchando, hacia la información que estoy recibiendo de ese colega, de ese paciente, del familiar, del paciente, y en lugar de cerrar automáticamente, seguir abriendo y seguir preguntando y seguir mirando cuando algo puede ser muy prematuro. La curiosidad es un gran aliado central de la práctica, ¿sí? de la meditación, ¿sí? Como ese escepticismo justo que es tan necesario, ¿no? Que para mí es tan necesario. El siguiente pilar de los 4 es la mente de principiante, y en este contexto se refiere a la habilidad para tomar una perspectiva fresca y nueva sobre un problema conocido. Ser capaz de tomar una perspectiva simultáneamente significa ampliar las opciones, ¿sí? diagnósticas y terapéuticas por una situación particular. Como podemos ver, lo que se activa automáticamente y después volver a mirar, si está muy asociado a la curiosidad. Fíjense que ningún pilar, bueno, como 4 pilares que son, ninguno puede faltar, y si falta uno impacta en los demás, ¿no? En la estabilidad de esta conciencia. Entonces, de vuelta, si están escuchando esto, les quiero preguntar, ¿no? O invitarlos a que se pregunten, mejor dicho, bueno, ¿cómo esto está presente en mí? ¿Cuánto tiendo a actuar, pensar, sesgar, juzgar, cerrar? ¿Cuánto espacio hay
para que pueda hacerme más preguntas en lugar de responder automáticamente. Hay espacio, y lo que sea que se encuentren entre estas preguntas está bien, ahí están, y encontrémonos de donde estamos, porque es desde ese lugar donde vamos a poder partir para abrir espacio. Y el cuarto pilar es la presencia, ¿sí? Implica entonces estar presente y disponible física y emocionalmente para los pacientes, focalizándonos en las tareas importantes, ¿sí? Entonces estar disponible física y emocionalmente. ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros? Y se me abren varias preguntas, ¿no? Si uno se pregunta esto y va a practicar esto, tiene que poder ver qué condiciones desfavorecen que yo pueda estar disponible física y emocionalmente. Qué condiciones internas, personales, de mi contexto singular y del contexto en el que trabajo, favorecen o impiden esta disponibilidad. Y una vez que yo pueda reconocer esos factores que están influyendo, ¿cómo puedo operar sobre ellos? ¿Qué puedo hacer de manera diferente? ¿Sí? También respecto a la comunicación y al compañerismo en el equipo, la comunicación, ¿sí? Y comprendiendo con claridad y precisión las preocupaciones y sentimientos del paciente, que tienen que ver con la empatía, ¿sí? La presencia es un acto profundo de generosidad que podemos ofrecer a cualquier persona que esté frente a nosotros o con nosotros, y ni hablar personas que llegan sufriendo, ¿sí? Y con mucha incertidumbre respecto de su propia vida, ¿sí? Entonces aquí les dejo para que tengan como una vista rápida de estos 4 pilares de esta práctica médica consciente: la observación atenta, curiosidad crítica, mente de principiante y presencia, ¿sí? Voy a avanzar un poquito y hablar, bueno, qué se ha hecho, ¿no? ¿Qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué se sigue haciendo a nivel de intervenciones, investigaciones y resultados de la integración de mindfulness en profesionales de la salud? Acá es como una lista de los lugares, hospitales y universidades de medicina donde esto se integra, algunos hace ya muchos años, otros más recientemente, ¿sí? Pero no es algo que sea nuevo, que apareció hace un año, que no tiene mucho contexto, sino que hay mucho investigado y aplicado. ¿Sí? Acá simplemente algunos de los papers que para mí me han resultado como centrales, y algunos fueron como, ahí ven a Ron Epstein que les hablé, Michael Krasner, sí, todo este equipo de la Universidad de Rochester que traje recién respecto de la comunicación y el burnout y la empatía y cómo se asocia. Esta otra investigación también del impacto de mindfulness en la comunicación, en los médicos, ¿sí? Este estudio chiquitito y muy lindo, con mucho amor, por eso digo muy lindo, fue hecho con mucho, mucho amor en el año 2013, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, junto con una gran colega, compañera de práctica, encarnando la práctica, que es la doctora Cris Elías Costa. Ella es médica, pediatra, y forma a todos los residentes del hospital desde hace décadas. Yo ya perdí el número porque son muchas, muchas décadas que está allí en el hospital, y justamente desarrollamos una intervención basada en mindfulness para promover el bienestar personal y la empatía médica. Entonces investigamos qué pasaba con la depresión, con ansiedad, el estrés. Medimos depresión, ansiedad y estrés, y medimos empatía médica en residentes de pediatría. Era un estudio, fue en el hospital para los residentes, con todo el equipo de residentes allí que hicimos esta investigación. Y lo que vimos es, después se los puedo compartir el trabajo, está publicado, lo que vimos es que había una relación directa entre la disminución cuando disminuía la ansiedad, hubo disminución de ansiedad, depresión y estrés, y el aumento de la empatía, ¿sí? Y a mayor disminución de ansiedad, depresión y estrés, era mayor el aumento de la empatía, ¿no? Entonces, este trabajo fue muy interesante porque también nos vuelve a demostrar algo que sabemos, pero lo vuelve a demostrar cómo está asociado, y cómo en realidad cuando trabajamos con la persona del médico, en este caso, también se benefician los pacientes y sus familiares, porque además trabaja mucho con las familias en un hospital de niños, ¿sí? Con los pacientes y sus familiares, que no es que es para beneficio de uno solo, sino que todo el sistema, el cuidado de los pacientes y de las intervenciones y de el menor errores médicos también, que está muy asociado, no lo investigamos nosotros, pero se vio en nuestras investigaciones cómo se ve beneficiado, y no solamente el profesional de la salud. Entonces, mindfulness desarrolla estas habilidades, ¿sí? De autocuidado del médico y del cuidado del médico hacia el paciente, ¿sí?
Esta integración de las habilidades, ¿se acuerdan cómo hablaba de la definición? Que eran como habilidades, estaban en el corazón de las habilidades de un médico. Lo que genera es reducción de niveles de burnout, mayor bienestar, mayor nivel de empatía, esto en otras investigaciones también, no solamente la que hicimos nosotros, cuidado y atención clínica orientada al paciente, ¿sí? Empieza a ver cómo esta mayor apertura y disposición, ¿se acuerdan de la disposición física y emocional para poder entrar en contacto y en presencia con el paciente? Disminución de los errores médicos, esto también se vio. O sea que por donde lo miremos, esto trae beneficios. Por donde lo miremos trae beneficios, ¿sí? No solamente para los profesionales, que no es nada menor, ¿no? Poder como mejorar la calidad de vida de los profesionales. Una mayor sensación de presencia, una mayor habilidad de ver una situación desde múltiples perspectivas antes de reaccionar, pensemos en los 4 pilares que les presenté antes, y una mayor satisfacción laboral, ¿sí? Entonces podemos pensar a mindfulness que puede aportar como en 2 niveles, ¿sí? Como en 2 líneas. Como un entrenamiento actitudinal, ¿sí? Y cultivar y desarrollar aquellas cualidades de empatía y de presencia y de compasión que se requieren en la relación médico-paciente, y ahí donde se asocian y emergen con mayor claridad y autenticidad los valores que nos mueven en nuestra propia práctica, y un sentido de propósito y de comunidad. Esto es un montón. Yo salteé la parte del burnout, pero cuando hablamos de burnout, y cómo se pierde el sentido, se habla de una erosión del alma, ¿no? Y que perdemos el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces lo conecto porque es súper importante cómo el volver a despertar y habitar el sentido que nos mueve puede mejorar nuestra propia presencia como profesionales y práctica profesional. Y como una estrategia de autocuidado para los médicos que se encuentran altamente estresados y exigidos, para una mejor regulación emocional, calidad de vida, etc. ¿Sí? Entonces, lo que sí promueve mindfulness es mayor autocuidado, autoconciencia y empatía, y el fin último es mejorar el bienestar y la calidad del paciente. Lo que tiene de positivo es que es algo que el profesional puede hacer por sí mismo para sí mismo, ¿sí? Y acá yo iba a hablar más temprano sobre algo que es muy importante. Es importante cuando presentamos estas cosas y charlamos, y me gustaría que por ahí, si tuviésemos tiempo, lo charlaríamos con Jorge también. No todo depende del médico, y es que si es un tema del médico que no regula su estrés y no tiene esas capacidades, no podemos hacer una lectura tan cortada y limitada, ¿no? Tenemos que mirar el contexto y las situaciones en el que trabajan las personas y el sistema médico y cómo está organizado y cómo se cobra, cómo cobran su trabajo, las condiciones, las horas de la guardia, o sea, hay un montón de contexto mucho más amplio que a veces es muy difícil, donde esto también está influyendo. Entonces poder hacer una lectura más amplia, sistémica y contextual, y no solo como, es responsabilidad del médico, me parece que es lo más cierto, fiel y compasivo que podemos hacer. Si no, es una lectura muy reducida y no la vamos a poder abordar, ¿sí? Voy a pasar un poquito. Y en este sentido, entonces, y no sé, en mi caso hace muchos años, casi 15 años que tengo como el compromiso y la motivación de colaborar en que en el ámbito médico esto puede estar integrado. Y la verdad que los desafíos y los obstáculos y dificultades, y Jorge, vos me dirás 10 veces más que yo y lo sabrás, son un montón, es un montón. Y lo que yo me di cuenta es que es de a un paso a la vez, con objetivos mucho más chiquititos, con una persona, con 2 personas, con 3, como hablabas antes, con un grupito de 4 médicos que se junten una vez por semana, y si se quiere juntar a alguien más que llegue a ese grupo. Es algo muy chiquito porque los desafíos son muy grandes, el contexto no ayuda. Entonces es súper importante para mí tener como esa visión como más humilde y chiquita, pero no por ende nula, ¿no? Como un paso firme, lento pero firme, en cómo puede ir cambiando esto y qué podemos hacer cada uno desde el lugar en el que estamos. Pero soy muy consciente de la dificultad que esto tiene, muy consciente. Y me gusta pensarlo, pienso también como a largo plazo, ¿no? Cómo podríamos crear sistemas más compasivos y conscientes médicos, ¿no? De un sistema médico ampliamente entendido, ¿no? Y ojalá podamos llegar al punto de pensar a mindfulness como una herramienta preventiva, ¿no?
ojalá desde el principio de la formación de los médicos en su primer año de carrera, empiecen a desarrollar estas habilidades y tengan esta capacidad ya a nivel preventivo, y no ya cuando llegamos a un estado de burnout, ¿no? Y de desgaste por empatía, ¿sí? Y además para desarrollar una capacidad de autorregulación emocional, ¿sí? Como una capacidad fundamental, y no como algo que hace un médico cuando le sobra tiempo si quiere y tiene ganas de hacerlo, sino que esté visto desde un lugar central en su práctica y en su desarrollo. Quiero hablar un poquito, estoy pasando, y para ir cerrando en unos minutos, para dejar más tiempo aún del que había ya para mis compañeras. ¿Qué pasa? Porque cuando nosotros desarrollamos y empezamos a cultivar esta capacidad de estar más conscientes, más presentes, más en contacto con nuestros valores, intenciones, verdadera naturaleza, esta conciencia más amplia, más amable, empezamos a conectar con cualidades del corazón, ¿sí? Y en nuestro corazón habita la compasión, la amabilidad, el altruismo, el interés genuino por el otro, la alegría empática, el amor benevolente, la bondad amorosa. Son cualidades, son semillas que están y que, dadas ciertas condiciones, ¿no? Y bajo estrés, es muy difícil que podamos entrar en contacto, pero podemos hacer ese camino de conectar con el corazón. Hace muchos años encontré esta definición que me encanta, de corazón, ¿sí? En un manual de formación profesional justamente, y mindfulness, que dice que es el lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu convergen en el ser humano, ¿no? Y pensaba, ¿no? Como ofrecernos esta pregunta: ¿cómo es para mí practicar conectando con el corazón? Ya sea que sea médico, enfermero, psicólogo, psiquiatra, jefe de servicio, residente 1, no importa. ¿Cómo es para mí? ¿Cómo puede ser ese lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu converjan en aquello que hago, ¿no? Y eso cambia radicalmente la manera en que nos acercamos y estamos y nos ofrecemos a nosotros y al mundo, ¿sí? Porque justamente desde esa conexión emergen cualidades universales. Y esto es importante recordarlo: cuando estamos en un estado de burnout, de agotamiento, despersonalización, falta de sentido, perdemos de vista o perdemos la conciencia que estas cualidades están en nosotros. Nos olvidamos, nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, recordarnos, donde sea que estés, lo que sea que estés sintiendo, en el nivel de agotamiento que estés, en donde sea, recordarnos que estas capacidades, estas habilidades, esta capacidad y cualidad de presencia está en nosotros siempre. Este sentido de sensibilidad y apertura al sufrimiento, motivación para aliviar el sufrimiento de otros o para prevenirlo. Y contarles ¿qué pasa en la integración de mindfulness, compasión y ciencia, ¿no? Primero recordarnos, ¿no? Que nada de esto es nuevo, que no se creó hace 40 años, sería demasiado ignorante, arrogante, pequeño, injusto decir que se creó hace 40 años, sino que la ciencia lo que está tomando es la riqueza de tradiciones contemplativas que tienen más de 2500 años en la historia de la humanidad, y lo que está haciendo es desarrollando modelos de integración, conceptualización, intervención e investigación, y ahí es donde nace el campo de la neurociencia contemplativa, justamente que investiga estos mecanismos neurobiológicos de la compasión, de la conciencia, de mindfulness, en la fisiología, en el cerebro, en el sistema inmune. Esto es un campo fascinante para mí, claramente, y que tiene mucho ya desarrollado y mucho por desarrollar, ¿sí? Y lo que se ve es que a mayor compasión y altruismo mejora la salud física y emocional, a un mayor desarrollo de la autocompasión aumenta el bienestar psicológico y disminuye la ansiedad y la depresión, ¿sí? Una perspectiva compasiva genera estados de autorregulación, de calma, de seguridad, ¿sí? Hay mucho por desarrollar acá y por integrar y por pensarnos, ¿sí? Y que la compasión hacia nosotros, ¿sí? Es esa capacidad de poder sostenernos en el propio sufrimiento, reconocerlo, que viene de un estado de conciencia y de presencia, y que también lo podemos ir ampliando, que paulatinamente y gradualmente y naturalmente, cuando nuestra compasión hacia nosotros empieza a desarrollarse, empezamos a ampliar la compasión hacia otros. Y qué importante es esto en la presencia que hablaba antes, de una presencia compasiva, que nos reconocemos como humanos y que desde esa humanidad consciente que podemos sentir en nosotros y conectados podemos conectar con otros desde otro lugar. Esto cambia radicalmente todo lo que podamos
ofrecer, ¿sí? Y todos podemos tener esta intención de desarrollar esta cualidad de conciencia compasiva, intrínseca, universal y transformadora, ¿sí? Y quiero cerrar con un par de cositas más, ¿sí? Esta frase que probablemente la conozcan muchos de ustedes, que a mí me hace mucho sentido y me recuerda lo importante, ¿no? Que el amor y la compasión, que esas cualidades de la conciencia pura y sabia que habitan en nosotros son necesarios y no son lujos, ¿sí? Sin ellos la humanidad no puede sobrevivir, ¿sí? Y simplemente quiero cerrar con lo que trae para mí el mito de Quirón, el mito del sanador herido, ¿no? Este gran curandero, sanador a quienes todos recurrían para sanar, para hacer tanto situaciones emocionales, físicas, y que por un accidente es herido por una flecha, y en la punta de esa flecha hay un veneno que no tiene cura. Entonces él tiene, como el mito nos cuenta, ese arquetipo del sanador, que mientras sigue sanando está herido y no puede sanar su herida porque está herido por ese veneno, ¿no? Con esa herida, con esa flecha. Y recordarnos que un buen sanador debe mantener presente la existencia intrínseca de un alma que conoce sus propias heridas, ¿no? Y esto habla del reconocimiento de nuestra humanidad y de cómo nos acercamos a nuestro propio sufrimiento y cómo nos habitamos y cómo compasivamente nos sostenemos, porque en la medida que podamos trabajar de esa manera con nosotros, podemos acercarnos de una manera aún más compasiva, más amable y más íntegra con el sufrimiento de otros. Y para cerrar, simplemente una pequeña pausa y ofrecerles esta imagen, que yo la vi hace muchos años, de un gran fotógrafo argentino, internacionalmente reconocido, Marcos López, y que a mí me impactó y se las quiero regalar también. Hay algo allí de una belleza, de una profundidad, que para mí es conmovedor, y simplemente no quiero poner palabras, simplemente compartirla y que ustedes puedan sentir y sentirse, y dejarles esta frase que para mí me acompaña desde hace años y se las quiero ofrecer también y regalar, que dice: no se puede vivir solo para nosotros mismos. 1000 fibras nos conectan con nuestros prójimos, y entre estas fibras, como hilos compasivos, nuestras acciones fluyen como causas y regresan como efecto. Simplemente gracias por su presencia, atención, y ojalá algo de estas palabras, solo algo, pueda como no tanto llenar su cabeza de conceptos, no es mi intención, sino como abrir un espacio para contemplarse, pensarse, sentirse, de qué manera poder estar en contacto con nosotros y con otros. Tal vez si dejó una semillita ahí, yo ya me doy por feliz de haber podido compartir mi voz un ratito. Y terminé un poco antes, me alegra también por mis compañeras. Me quedé resonando, me dejaste resonando, con Quirón, con todo lo que hablaste. Sabés que este es un tema que a mí me apasiona y me parece fundamental. Y en el chat explotó también, en el chat de YouTube, y esa semillita que tuviste, esa intención de transmitir, llegó. Y llegó, yo que conozco mucho a la gente que está en el chat, hay médicos, hay enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, todos resonando con la pregunta: ¿cómo estoy yo? Y en realidad durante toda tu charla iban y venían un montón de vivencias, por eso te digo que quedé profundamente resonando de cosas que hacemos los médicos, esa anticipación diagnóstica en piloto automático, que el paciente de los primeros 30 segundos decimos: tiene gripe. Porque se nos ocurrió, ya está, tiene gripe, listo. Y no lo escuchamos más. No escuchamos más a la familia, no escuchamos más a nadie. Y para nosotros tiene gripe, pero ahí no es gripe. O esa sensación de que en esa vorágine de atender entra el paciente y ya me estoy cubriendo, me estoy defendiendo de no tener contacto, de no abrirme, de no empatizar, porque muchas veces, yo que por ahí tengo 37 años de profesión, hace mucho, ya voy 38, ya voy camino, me enseñaron del no compromiso,
en la facultad, de que hay que mantener distancia, cosa que en muchas publicaciones hace años todavía se sostenía, ¿no? Y cómo cambió todo eso. Y a la vez también la importancia, vos dijiste, se trata de algo por sí mismo y para sí mismo, del profesional, es muy cierto, pero me parece que si no le ponemos un poco de fuerza y se lo ofrecemos para que empiece a moverse y a integrarse en esto, es como que por sí mismo queda, por decirlo así, en su zona de confort. Es una zona de confort sufriente, permanente, como un círculo, y no sé si sale de ahí, pero creo que sí que es necesario desarrollar programas Totalmente. que Cambiar el estén... sistema. A veces parece muy utópico, yo sé que a veces yo les voy a contar algo como que me pasa en estos años. Yo me desesperanzo y me esperanzo una y otra vez, porque sé que es muy difícil. Entonces digo, no, esto es imposible. Entonces como que digo, no, no. Después vuelvo, bueno, es un granito de arena, es esta persona, esta otra persona, esta no. Y yo siempre como que colaboro a que los profesionales que están adentro en los hospitales, que son jefes, que sean ellos los que vayan al frente, ¿no? Siempre digo, yo estoy de fondo, no importa, es que son ustedes ahí adentro, que uno sea un agente y tratar de cambiar sistemas. Por ahí puede ser muy utópico y yo voy de la desesperanza a la esperanza. Estar acá me da esperanza de vuelta, ver estas jornadas me da esperanza de vuelta, decir, no, además de pensar por cada uno es cómo ayudar a cambiar el sistema de a poco, de a poco. Y es posible crear sistemas conscientes y compasivos, sociedades. Es enorme, sí, bueno, pero somos un montón también, y eso también me vuelve a esperanzar. Sí, y aparte que la esperanza es ese combustible que necesitamos para seguir hacia adelante, ¿no? Y así como hay una humanidad compartida, puede haber también, por supuesto, dentro de esa humanidad una esperanza compartida de todos los que queremos que esto cambie, ¿no? Te agradezco profundamente, sabes todo lo que te quiero y te respeto, Es y mutuo. es profundo el agradecimiento de que hayas participado acá y que nos hayas dejado estas semillitas. Muchas gracias, María. Muchísimas Gracias a gracias. vos. Es mutuo el cariño, el respeto, y de vuelta, gracias por lo que estás haciendo, porque es enorme, enorme. Pones un corazón inmenso. Así que gracias. Y Gracias. feliz de escuchar a mis compañeras que vienen.